Buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí y saludarles y sobre todo saludar a nuestras hermanas que son madres por el Día de la Madre. Que Dios les bendiga ricamente. Un feliz día en el Señor. Pero para muchas madres en Costa Rica no es de mucha felicidad porque en este tiempo de confinamiento no se pueden abrazar ni hacer una gran fiesta como siempre se ha hecho. Y muchas madres viven frustradas, en depresión, por las circunstancias del confinamiento. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos para este tiempo. Por eso, antes de hablarles del tema, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Amado Padre, tú eres bueno y gracias por estar reunidos en el nombre de Jesucristo, aunque sea de manera virtual, pero sabemos que tú estás presente en cada uno de nosotros. Somos en este momento la iglesia invisible en realidad, pero estamos conectados por tu espíritu y queremos que sea tu espíritu llenándonos con tu palabra para salir de aquí, Señor, con mejores ánimos, sabiendo de que tu palabra es verdadera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, voy a cerrar la diapositiva, la cámara, para que puedan ver la diapositiva en toda su amplitud. Hoy se habla de muchos efectos psicológicos causados por el confinamiento. El confinamiento ha traído tensión, estrés en la familia. Hay mucha gente frustrada, desmotivada, angustiada por la soledad, violencia familiar. Muchas personas viven enojadas porque han perdido el empleo. El confinamiento ha alterado lo que hacían diariamente y en la cual muchos se realizaban a través de actividades personales para alcanzar sus sueños y sus metas. Viven tan estresados de tal manera que están poniendo en peligro su salud mental y emocional. Por eso se recomienda cosas que hacer durante el confinamiento, como hacer ejercicios, bailar, juegos de mesa, etc. Muchas actividades para que puedan bajar el estrés. Pero nosotros como cristianos tenemos que ir a la palabra de Dios y recordar lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que estuvo en confinamiento. El apóstol Pablo estuvo en la cárcel de Roma por 2 años y desde ahí escribió las bellísimas cartas de la prisión, conocidas como las cartas de la prisión. ¿Y cuáles son esas cartas? ¿La conocen? Miren, son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En una de esas cartas a los cristianos de Filipos, los filipenses, le dice estas palabras: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos indica estas palabras? Que él seguía activo, el confinamiento no lo había detenido en el cumplimiento de la misión de Dios. Y esto tenemos que entender, que a pesar de estar confinados, todavía podemos seguir cumpliendo la voluntad del Señor. Pero ¿qué otra cosa aprendemos? Que él consideraba la vida cristiana como una carrera. Esto significa que la vida cristiana es dinámica, no es estática, está llena de movimiento, trabajo, energía, sudor, lágrimas. No es para las personas cómodas. La vida cristiana está sujeta a desarrollo. La imagen de la carrera ilustra esta verdad. Dios quiere que desarrollemos todo el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida.
Un bebé recién nacido es una vida completa, pero tiene que pasar por el proceso de crecimiento hasta llegar a la madurez. Hemos nacido de nuevo, por lo tanto, tenemos que crecer mental, social y espiritualmente. La salvación es un proceso continuo. También nos indica que todo cristiano tiene que participar en la carrera. Correr es nuestra obligación. La cruz no solamente trae salvación, sino también obligación. Y nuestra obligación es participar en la carrera cristiana, vivir la vida cristiana como Dios quiere, aunque estemos confinados como el apóstol Pablo. Por eso es necesario saber ciertas cosas para participar en la carrera que Dios ha puesto por delante y terminarlo bien. Lo primero que necesitamos es conocer la meta que nos lleva al premio de Dios. Alcanzar el premio de Dios debe importarnos. Dios es un Dios premiador. Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pablo sabía esto, él quería alcanzar el premio de Dios. Y es un fuerte estímulo para nuestra vida. Todos buscamos ser premiados, recompensados de alguna manera. Dios tiene un premio para los suyos. Y no solamente Pablo lo buscó, sino también otros como Moisés. Nos dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. ¿Se dan cuenta? Todos estos cristianos buscaban el premio. Y tenemos que recordar que el premio no es la salvación de Dios, pues esta nos la ha dado Dios por gracia. El premio es un reconocimiento de parte de Dios a sus hijos por su servicio mientras estaban en el mundo, y por eso y porque usaron los dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Quiénes pueden obtener el premio de Dios? Los llamados de Dios. El Señor nos llamó por el Evangelio. El punto de partida de la carrera es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nos llama a participar en la carrera que Dios tiene por delante. Ya no eres un espectador. Los únicos espectadores son los incrédulos y los ángeles. El que no quiere correr, vivir la vida cristiana en plenitud, ha renunciado a ser un vencedor. Está despreciando el premio de Dios. Correr la vida cristiana es honrar a Dios en Cristo. ¿Y cuál es la meta? Necesitamos saber la meta porque no sabríamos a dónde llegar y qué dirección tomar. Pablo nos lo dice en la misma carta a los Filipenses con estas palabras. Cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La meta de Pablo era conocer a Cristo. Ese era la meta que me lleva a conocer al Señor Jesús. Esa debe ser la meta de todo cristiano. Porque cuando conocemos a Cristo Jesús, personalmente podemos experimentar el amor de Cristo, como dice Pablo. Por eso él buscaba la excelencia del conocimiento de Cristo y todo lo había dejado. Todo lo consideraba basura. Todos sus éxitos y logros y el pasado era nada con tal de conseguir el amor de Cristo y conocerlo a Él. Esa debe ser nuestra meta. Por eso nosotros tenemos una meta, no vivimos frustrados en medio del confinamiento, aunque estemos encerrados, aunque no hagamos las mismas actividades que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque nuestra meta espiritual es tener el amor de Cristo, conocerlo a Él personalmente. Y esta es una actividad que todos podemos realizar aún estando confinados. Lo único que tenemos que hacer es abrir la palabra, leerla,
leer los evangelios para conocer a Cristo. Si nunca has leído los evangelios, esta es tu oportunidad para experimentar el conocimiento de Cristo. Es la única manera de llegar a conocerlo mejor. La otra cosa es mantener la vista en la meta. Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que fijar la mirada en Jesús continuamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Ejemplo dijo: ejemplo os he dado. El ejemplo de Jesús nos anima a vivir como Él vivió. Descendió a nuestra condición para enseñarnos a vivir. Él nos abrió el camino con su ejemplo. No basta adorarle, cantarle y alabarle, sino que tenemos que seguirle en su mismo camino de tomar la cruz, renunciar a nosotros mismos para seguir el camino de Cristo, el mismo destino del Señor Jesús. La otra razón es que Él es nuestro campeón. Jesús dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Luchó contra el mundo, el pecado y la muerte y venció. Su victoria es nuestra victoria. Él lo ganó para nosotros. El que se relaciona personalmente con Jesús es un vencedor. Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 39, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también porque Él es nuestra fuente de poder. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Necesitamos fuerza para vivir la vida cristiana, poder para terminar la carrera cristiana. Hay muchos obstáculos, no es un camino de rosas, hay muchas dificultades, no es fácil vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Por eso mucha gente cristiana vive desanimada frente a las circunstancias de la vida, los problemas de la vida. Y es por eso que la pregunta surge en este momento: ¿estás a punto de tirar la toalla? ¿Estás cansado de caminar entre tantas dificultades de la vida? ¿Estás dispuesto ya a abandonar la lucha por la causa de Jesús, que es la del reino de Dios, porque ves creciendo la maldad, la indiferencia, el ateísmo, etcétera? Bien, yo te digo una cosa, que hubo un hombre en la Biblia que también sintió lo mismo que nosotros sentimos muchas veces. Él, en su mundo, Dios le mandó a hablar del mensaje que podía cambiar su sociedad, pero nadie le hacía caso, había indiferencia, estaban adorando a otros dioses, y entonces él, cansado, se echó a dormir, y antes de dormir le dijo al Señor: quítame la vida. Él tampoco ya quería vivir, estaba cansado, extenuado. Y mucha gente se siente así, que realmente quiere morirse frente a tantos problemas de la vida. Muchos ya se han quitado la vida en este tiempo de confinamiento. Muchos dicen: ya no vale vivir la vida, ¿qué vamos a vivir después de esto? Tantas cosas, ¿no? Pero ahí el Señor le envió un ángel a Elías, y el ángel le dijo: levántate y come. Y él comió ese alimento. ¿Y saben lo que sucedió? Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches al monte de Oreb, al monte de Dios, donde recibió más revelación de Dios. Es decir, Dios le dijo: no te rindas. Y le dio un alimento que lo sostuvo 40 días y 40 noches. Un tremendo alimento que realmente nosotros también necesitamos en el día de hoy. Y Él quiere fortalecernos. ¿Por qué? Porque nos ha dado el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Por eso en este tiempo de confinamiento debemos alimentarnos del Señor Jesucristo. Comer de la palabra de Dios. Si nunca lo has leído, no has disfrutado de la lectura, es hora que te alimentes en este confinamiento. Dice también Isaías: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Te das cuenta? O sea, no te rindas, necesitamos seguir firmes en el reino de Dios, alimentándonos de Jesús, que es la palabra de vida. Él es la fuerza para nuestra alma. La siguiente es concentración en la meta. Como todo corredor, tiene un solo pensamiento, desde el comienzo hasta el final, alcanzar la meta. Y Pablo tenía ese pensamiento: una cosa hago. Un solo pensamiento. Él estaba centrado en Cristo. Por eso dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, él estaba enfocado en Jesús y todo lo que hacía lo hacía pensando en Cristo para la gloria de Dios. Por eso él escribió: de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto lo dio en un discurso a un grupo de líderes de Éfeso. Él ahí nos dice: no hago caso de nada, solamente quiero dar testimonio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: compartir en medio del confinamiento que estamos viviendo. Y al final de su vida, la última carta, cuando él estaba prisionero otra vez, ya para morir, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, nosotros también tenemos que terminar la carrera, no solo empezarla, sino terminarla bien. Como Pablo, nosotros podemos tal vez decir un día: he acabado la carrera. Para esto se necesitan algunos requisitos para terminar bien. En primer lugar, no mirar atrás. Como dice Pablo: olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y Jesús dijo: ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, nosotros no podemos estar mirando hacia atrás, porque perdemos dirección, perdemos equilibrio y perdemos el poder de Cristo. La verdad que muchas veces por estar mirando, estamos hacia atrás, estamos más conectados con el pasado que no olvidamos. Necesitamos mirar a Cristo para tener su poder. Miren, cuando Pedro vio caminando un día a Jesús en el mar, él desde la barca le dijo: quiero ir donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. Y él comenzó a caminar en el mar. Y sorprendente, el Pedro comenzó a caminar en el mar. Pero ¿qué pasó? Que él miró las olas y se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Cristo, de sostenerse en el poder de Cristo, y se hundió. Porque vio las tormentas de la vida y no miró a Cristo. Nosotros, en medio de las tormentas, en medio del confinamiento, podemos tener el poder de Cristo. Por eso tenemos que dejar de mirar atrás para concentrarnos en vivir la vida cristiana como Dios quiere, mirando al Señor Jesucristo. El otro requisito es poner empeño en vivir la vida cristiana. Pablo dice: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Este verbo, extendiéndome, es muy gráfico. Es el cuadro de un corredor que está a punto de llegar a la meta y con todos sus músculos y nervios en tensión corre extendiendo la mano hacia la meta, como se muestra en esta ilustración. Miremos, vemos aquí a unos corredores que están corriendo para llegar a la meta,
y uno de ellos hace algo extraordinario. Para conquistar, ganar, se lanza como un Superman, como dicen, y así gana el campeonato. Miren, es decir, él hace su mayor esfuerzo y extiende realmente todos sus músculos en tensión. Y eso es lo que Pablo está diciendo: corred de tal manera que obtengáis el premio. Por eso nosotros como cristianos tenemos que poner empeño en vivir la vida cristiana. Y para esto se necesita dedicación, disciplina, renuncia y sacrificio. La única manera de llegar a alcanzar el premio es esforzarnos continuamente, hacer siempre nuestro máximo esfuerzo como Pablo. No hay progreso espiritual si no hacemos el esfuerzo. Termino con las últimas palabras del apóstol Pablo en su carta a los filipenses. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros queremos contar con el poder y la ayuda de Dios, necesitamos hacer lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos oído y lo que hemos visto en Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer para contar con el Dios de paz. Y en medio del confinamiento, nosotros tendremos la paz de nuestro Dios. Porque Dios está con aquellos que siguen su voluntad y aprenden de sus siervos. Por eso, en medio del confinamiento, nosotros podemos tener paz si hacemos lo que Pablo dice. Ya hemos visto lo que él nos ha mostrado en su carta. Bueno, el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Padre, nuestro Dios, queremos poner en práctica realmente lo que Pablo dice para glorificar tu nombre, para creer en el Señor Jesucristo, para amarle, para conocerle. Y Señor, que en medio de este confinamiento, al terminar, podemos tener conciencia de que hemos crecido en el amor de Cristo y en el conocimiento de Él. Que el Señor nos bendiga a todos.